Voy a hablarles de los medios de impugnación y en este momento inicio en materia. Bueno, el estatus de ser contribuyente en México, ahorita tenemos una política tributaria bastante agresiva. Digo, mi tema es medios de impugnación. Entonces, es bueno conocer los derechos que nos otorga la Constitución. Hay un derecho que nos concede la Constitución en el artículo 17 constitucional, que precisamente es el de acceso a la justicia. Hoy en día el acceso a la justicia nos permite acudir a un tribunal previamente establecido a que se nos imparta algo que se llama justicia, que debe de reunir ciertas características: pronta, expedita, gratuita, imparcial. Esto es por un tribunal previamente establecido. En este sentido, el derecho humano de acceso a la justicia contenido en el 17 constitucional nos permite acudir a esos órganos jurisdiccionales. Pero he visto diferentes ponencias de diferentes tópicos, temas. Quiero pensar que la mayoría va encaminado a las áreas jurídicas. Y prácticamente tenemos dos reformas, que no es un tema nuevo, pero es un parteaguas, es como un antes y después en materia jurídica, que tenemos que tener presentes. Yo estoy seguro que muchos de sus docentes son reiterativos en estos cambios que existieron en junio de 2011, muy trascendentales, porque se modificó la Constitución, hubo modificaciones en materia de derechos humanos trascendentales y en materia de juicio de amparo. Esas reformas son un parteaguas, tan es así que fue grande el cambio, que cambiamos de una novena época a una 10ª época en materia jurisprudencial. O sea, es de tan grande el cambio en materia jurídica que cambiamos de una época a otra época. Y ustedes me van a preguntar, ¿y qué es una época? Bueno, una época es un periodo de tiempo en el que se tienen agrupadas los criterios que emiten los tribunales federales. ¿Como quiénes? Como la Corte. Según el artículo 94 constitucional, dice que tenemos una Suprema Corte de Justicia de la Nación, tenemos salas, tenemos un tribunal electoral, tenemos tribunales colegiados de circuito, tenemos tribunales unitarios de circuito y tenemos juzgados de distrito. Entonces, en ese sentido, esos son los tribunales que finalmente van a impartir justicia. Pero no solo esos, también hay tribunales administrativos. Hay que recordar que en materia de impartición de justicia, en México tenemos 3 poderes. Según el artículo 49 constitucional, nos señala: el supremo poder de la federación se divide para su ejercicio en poder ejecutivo, legislativo y judicial. Me llama la atención la política tributaria que en este momento México está implementando. Es interesante, escucho en los medios de comunicación, en las redes sociales, tenemos un procurador fiscal llamado Carlos Romero Aranda, que sale reiteradamente en los medios señalando que si no quieres tener problemas, ponte al corriente en el cumplimiento de tus obligaciones fiscales. Entonces es como una llamada, así que si alguien tiene por ahí una obligación pendiente, llamándole así, para con el fisco federal, eso te invita, es como un recordatorio. Eso crea una especie de, en algunos, un efecto de terrorismo fiscal, porque pues te están mandando una alerta, un mensajito. Pero bueno, el gobernado puede acudir a medios de impugnación. Si bien es cierto, el artículo 17 constitucional es un derecho humano para todas las personas, como mi tema es medios de impugnación en materia fiscal, esas personas las voy a orientar en materia fiscal, a contribuyentes. Voy a ir delimitando mi tema, pero no nada más es un derecho humano para los contribuyentes, es para todas las personas. Pero bueno, ahorita voy a estar orientado a la materia fiscal. Pero esas reformas que existieron en junio de 2011 le permiten a todo gobernado, a todo ciudadano, a toda persona, a todo contribuyente en materia fiscal, acudir a esos medios de defensa. Es un derecho humano que está elevado a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pero no solo eso. Señalé esos cambios en junio de 2011. ¿Por qué?
porque recuerden que México forma parte de la Organización de los Estados Americanos, y la Organización de Estados Americanos pertenece a la Convención Americana de los Derechos Humanos. Como México se sitúa en el continente americano, México forma parte de esa convención. Entonces, la Convención Americana, en sus primeros artículos, precisamente señala, por ejemplo, en el artículo 8 y 25, también señala que todo ciudadano, toda persona tiene derecho a que se le administre justicia. No solamente lo señala la Constitución, también la señala la Convención Americana, de la cual México es parte. Ahora, si nos queremos ir a una instancia todavía más superior, recuerden que tenemos una Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. 10 de diciembre de 1948, y también ahí en sus numerales 8 y 10 tenemos que contempla que toda persona tiene derecho a acudir a los tribunales en cada estado. Cuando hablamos de estado, cuando hablamos en materia internacional, se refieren a los países. Es decir, entonces eso nos lleva a la reflexión siguiente. Es un derecho humano no solamente contenido en la Constitución, contenido en la Convención Americana, contenido en la Declaración Universal y en demás tratados internacionales, porque hoy tenemos un artículo primero constitucional que nos dice que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, proteger, garantizar ¿qué? Pues los derechos humanos de las personas. Y ese primero constitucional nos hace referencia a que la persona puede ser física o moral. No pasa desapercibido por ahí que hay una consulta del Estado de Panamá en el 2016 donde solicitó la interpretación del artículo primero de la Convención Americana, en el sentido de que si las personas jurídicas eran titulares de derechos humanos. Es un tema que ya está rebasado, ya estamos en 2020, eso fue en 2016, pero en México, sé que tengo aquí a gente de otros países, o no sé si todos son de México, pero bueno, aquí en México ya está superado ese tema. Las personas jurídicas son titulares de derechos humanos. La pregunta es, ¿de todos los derechos humanos? No, no de todos los derechos humanos. ¿Por qué? Porque imagínense, una persona jurídica no puede ejercer su derecho al voto. ¿Eso quién no puede ejercer? Pues la persona física. Entonces, por ejemplo, el derecho humano a la dignidad, eso es propio de las personas físicas. Entonces, conclusión, en México sí, las personas jurídicas tienen derechos humanos, pero no todos los derechos humanos, los que son propios de la persona jurídica, que van relacionados con su objeto social. Por ejemplo, una persona jurídica tiene derecho a la propiedad, a la inviolabilidad domiciliaria. Entonces vemos que tiene derecho de acceso a la justicia, tanto la persona física como la persona moral. Entonces, ese derecho humano señalado en la Constitución, elevado a rango constitucional y a rango de tratados internacionales. Podemos concluir de la siguiente manera: el acceso a los medios de impugnación constituye un derecho fundamental. Entonces, yo les voy a hablar en esta noche de 3 medios de impugnación que tenemos en México en materia fiscal. Si bien es cierto que la materia fiscal pertenece al derecho administrativo, el derecho fiscal pertenece al derecho administrativo, es una rama del derecho administrativo, y el derecho administrativo es parte del derecho público, no es parte del derecho privado. Entonces ya ubicamos nuestra materia. En México tenemos medios de impugnación en materia fiscal, es decir, cuando hablamos de autoridad fiscal nos referimos al Servicio de Administración Tributaria, es un órgano fiscal. Podemos referirnos al Instituto Mexicano del Seguro Social, es un órgano fiscal. Podemos referirnos al Infonavit, es un órgano fiscal. Entonces, si estas autoridades, que son autoridades fiscales, ejercen facultades, es decir, las facultades que les consigna una ley. No hay que perder de vista, chicos, que en México hay algo que se llama el principio de legalidad. Ese principio de legalidad está ubicado de alguna manera en el artículo 16 constitucional. El principio de legalidad
lo tenemos en el artículo 16 constitucional y lo podemos resumir de esta manera. ¿Cómo? Sí, la autoridad solo puede hacer aquello que la ley expresamente le señala. ¿Cómo está eso? Sí, es decir, si la autoridad tiene que hacer algo, debe de estar contenido ¿dónde? En una norma, en una ley. Si ustedes me preguntaran, oiga, ¿y la autoridad puede hacer algo que no esté en una ley? Sí, se llaman actos arbitrarios. Contra esos actos arbitrarios se puede interponer un medio de impugnación en materia fiscal. Es decir, si la facultad no está prevista en una norma, en una ley, la autoridad lo puede hacer, sí, de manera arbitraria, pero para eso el contribuyente tiene medios de impugnación, medios de defensa en materia fiscal. Y uno de ellos precisamente es el recurso de revocación. El recurso de revocación está contenido en el Código Fiscal de la Federación. ¿Qué es el Código Fiscal de la Federación? Me estoy aventando la charla a capela y así sale más bonito, ¿no? Entonces, el Código Fiscal de la Federación es una ley general, es una ley federal que regula la relación entre el fisco federal y el contribuyente. En el Código Fiscal encontramos, es una ley que viene de 1981, es decir, imagínense, estamos en el 2020, ya tiene varios años, cerca de 40 años va a tener ese Código Fiscal. Lo que ha tenido ha sido reformas. Una de las leyes que más reformas tiene es la materia fiscal. Cada año se están emitiendo reformas fiscales. Es más, hoy en día hoy es 24 de septiembre. El pasado 8 de septiembre, el Ejecutivo Federal presentó las propuestas de reformas. ¿A cuáles? Código Fiscal, Ley de Impuestos sobre la Renta, Ley del IVA, Ley del IEPS. Me explico, cada año se presenta ese paquete económico y las normas que más sufren modificaciones son las normas fiscales. Esas cada año se modifican. El día de ayer estuvimos aquí compartiendo por la plataforma Zoom las propuestas de reformas en materia de código fiscal, y aun cuando no hubieron modificaciones para 2021, son propuestas, están en este momento en la Cámara de Diputados, se van a discutir, van a pasar el proceso legislativo y se van a publicar, y esas reformas van a ser para 2021. Si bien es cierto, no hubieron cambios en las leyes que imponen algún tributo, sí el Código Fiscal se reforma, se adiciona, siempre pues es la ley que prevé las facultades del fisco federal y también contempla las obligaciones del contribuyente. Entonces, el primer medio de impugnación con que cuenta el contribuyente es el recurso de revocación. Como todos los recursos, ¿cuáles son las características de los recursos? Normalmente la característica de los recursos administrativos son que se presentan ante la misma autoridad. Esa es una de las características de los recursos administrativos, en el sentido de que se presentan ante la misma autoridad. Es decir, imagínense que el fisco federal, es decir, el Servicio de Administración Tributaria, ejerce alguna de las facultades de comprobación que establece el artículo 42 de Código Fiscal. Las más ocurridas son la fracción segunda, que es revisión de gabinete, y la fracción tercera, que es visita domiciliaria. Y les voy a poner un ejemplo para que nos vayamos entendiendo, y sobre ese ejemplo le vamos a ir dando cauce dentro de los medios de impugnación para que pues usted me acompañe y en este ejemplo usted diga, ok, esa es una instancia, viene la otra y viene la otra, para no perderlos. Ok, hasta aquí hago una acotación en el sentido de que quedó establecido que el derecho a la defensa, el derecho humano de acceso a la justicia, está contenido en el artículo 17 constitucional. En la Convención Americana de los Derechos Humanos, Declaración Universal. Dijimos que el Código Fiscal es la norma que contempla, o están establecidos los derechos de los contribuyentes, pero también las obligaciones. En ella se contemplan también las facultades de las autoridades fiscales. Es una norma federal. Ok,
Hay un artículo 42 de Código Fiscal de la Federación. El Código Fiscal tiene 202 artículos. Dentro de esos 202 artículos hay un artículo llamado 42. Quien se vaya a dedicar a la materia fiscal en los próximos años va a ser muy reiterado en su práctica profesional este artículo 42. ¿Por qué? Porque ahí se contemplan las facultades de comprobación de la autoridad. Las más socorridas, les estoy diciendo, es fracción segunda, revisión de gabinete, fracción tercera, visita domiciliaria. Hubo una que se adicionó en el 2014, ya estamos en 2020, es decir, ya tiene 6 años, que se llama revisión electrónica. Entonces, el fisco federal tiene esas facultades, pero les voy a poner un ejemplo, el más socorrido por la autoridad, para que nos vayamos entendiendo. Imagínense que el fisco federal ejerce una facultad que se llama visita domiciliaria. Eso significa que la autoridad fiscal va a ir al domicilio del contribuyente, por eso se llama domicilio fiscal, por eso se llama visita domiciliaria, porque se desahoga en el domicilio del contribuyente. A diferencia de las revisiones de gabinete o llamadas revisiones de escritorio, esas se realizan en el domicilio del SAT. Es decir, el contribuyente manda toda la información a las oficinas del SAT y allá hacen la revisión, a diferencia de la visita domiciliaria, que la autoridad va al domicilio y ahí revisa la contabilidad. ¿Y qué creen? Todas las facultades de la autoridad deben de estar contenidas en una ley o en una norma. ¿Qué pasaría si alguna facultad no está establecida en una norma? Pues ese acto es arbitrario, fuera de ley. Y si es arbitrario, existen los medios. Podemos ir a un juicio de amparo, pero ahí hago la pausa. Voy a seguir el cauce que debe de seguir, o sea, el 1, el 2 y el 3. Entonces, imagínense que el fisco federal ejerce esa facultad de comprobación, me determina un crédito fiscal, porque cuando la autoridad fiscal ejerce un acto de fiscalización, pues no lo hace para darnos un abrazo, tampoco lo hace para darnos un regalo. Cuando la autoridad fiscal realiza un acto de fiscalización es porque va a determinar un determinado crédito fiscal. Es decir, a la autoridad le cuesta ejercer un acto de fiscalización, porque tiene que pagar ¿qué? Pues tiene que pagar a los auditores, llamado en código fiscal visitadores, que son las personas que van a ir al domicilio, van a estar revisando. ¿Y saben ustedes cuánto dura una revisión? Dura 12 meses. ¿Se pueden imaginar? Es decir, cuando la autoridad ejerce un acto de fiscalización, visita domiciliaria, tiene que recuperar los gastos por lo menos que se le va a originar en trasladar a los visitadores al domicilio fiscal por lo menos 12 meses. Y de ahí va a tener 6 meses para determinar un crédito fiscal. Al ratito retomo esta idea porque estoy siendo y manejando una línea muy sencilla de ejemplos. Entonces, imagínense, la autoridad fiscal va al domicilio, revisa la contabilidad de la empresa y determina un crédito fiscal. Vamos a poner que le revisa el ejercicio de 2018 y le determina 1 millón de diferencias de impuestos, porque en México tenemos algo que se llama autodeterminación de las contribuciones. ¿Eso dónde está? En el artículo 6 de Código Fiscal. ¿Qué significa eso? Que el contribuyente, sea persona física o sea moral, va a determinar sus impuestos. Le corresponderá a la autoridad fiscal determinar si esa contribución que el contribuyente determinó está pegada a ley o no está pegada a la ley o no la determinó bien. ¿Y cómo lo va a hacer la autoridad? Mediante facultades de comprobación, llámese visita domiciliaria. Entonces ejerce esa visita domiciliaria, van los auditores al domicilio del contribuyente y ¿qué creen? Hay una propuesta de reforma a Código Fiscal. Está en la Cámara de Diputados. Esa propuesta de reforma es para el próximo año. Todavía se va a discutir en el Congreso. Se quiere modificar el artículo 45 de Código Fiscal, que regula
las obligaciones que tiene el contribuyente para con el fisco federal cuando es revisado en el domicilio. ¿Y qué creen? Hay una propuesta para el próximo año para que se le permita a la autoridad fiscal utilizar medios tecnológicos para tomar fotografías. Es decir, si se llega a aprobar esa reforma, esa propuesta de reforma para el próximo año, o sea, ahora para el próximo año, ahora los visitadores del SAT van a llevar un medio tecnológico. Obviamente no van a ser sus celulares, tendrán que ser cámaras autorizadas por la Secretaría de Hacienda y van a tomar fotos de los bienes y de los activos de la empresa. Esa es una propuesta interesante para el próximo año. Vean que cada vez les dan más facultades a las autoridades fiscales. Eso está en propuesta, es para el próximo año. Lo están discutiendo los diputados. Entonces, no se permite tomar fotos a las personas. Va a ser un asunto delicado, pero bueno, va a ser interesante. ¿Va a pasar? No lo sé. Hoy el Congreso está pintado de guinda. Es probable que pase. Todo lo que promueve ya hoy en día toman fotografías. Sí, ya está permitido la toma de fotografías, pero esa propuesta está elevado ya a código fiscal, que muy mal eso que hacen, porque si se está modificando el código fiscal para darle esa facultad, pero me queda claro, en la práctica eso sucede. Jorge Nava, no, de casualidad no estás en el diplomado penal fiscal. Sí, ok, es que a Jorge Nava lo ubico por un diplomado penal fiscal. Muy bien, Jorge. Ok, ¿qué pasa? Pues mira, Jorge, es un acto que viola el procedimiento, porque de hecho lo hacen, pero no, esa facultad no está regulada. Entonces habría que ver si esas fotografías de qué equipos lo toman, si están autorizados en la orden de visita domiciliaria, porque estoy en el ejemplo de visita domiciliaria. Pero imagínate, si lo hacen, viola todo el proceso de fiscalización y pues finalmente va a ser resultados de frutos viciados. Entonces ya se propone esa modificación para 2021. Pero bueno, voy a continuar porque son 8:33 y estoy hablando de medios de impugnación, obviamente de manera muy sui generis, pero sin perder la objetividad. Entonces, imagínense que la Secretaría de Hacienda, el SAT, el Fisco Federal, me determina un crédito fiscal y dice el contribuyente, ¿y ahora qué hago? El SAT me determinó un crédito fiscal de 1 millón de pesos. Tienes la primera opción que se te presenta como contribuyente es acudir a los medios de impugnación. ¿Qué medios de impugnación tienes? Pues según el Código Fiscal, el primero que tú tienes es el recurso de revocación contenido en el 116 de Código Fiscal de la Federación. ¿Ese dónde se presenta? Ese se presenta ante la misma autoridad que emite el acto. Tratándose de visita domiciliaria, el SAT tiene 4 recámaras. Es una casa con 4 recámaras. Por ejemplo, tenemos una administración desconcentrada de servicios al contribuyente, que tiene sus facultades. Tenemos una administración desconcentrada de recaudación, que tiene sus facultades, que normalmente es la de cobrar lo que determina auditoría. Tenemos una administración desconcentrada de auditoría. Tenemos una administración desconcentrada jurídica. Finalmente es la misma casa con 4 recámaras. Ahora bien, ¿quién me determina el crédito fiscal? Me lo determina auditoría fiscal. Una administración desconcentrada, por poner el ejemplo de auditoría fiscal. Ya tengo yo un crédito fiscal, soy contribuyente. ¿A dónde acudo? Acudo ante la misma administración, pero otra recámara. La misma casa, pero otra recámara. ¿Cuál? Pues prácticamente la administración desconcentrada jurídica, porque la jurídica es la que tiene competencia para resolver ese recurso de revocación. ¿Qué sucede en la práctica? Hay quienes dicen, ¿yo para qué voy a interponer un recurso de revocación si lo voy a interponer ante la misma autoridad? Lo que va a proceder es que va a consentir el acto. O sea, va a confirmar el acto. ¿En qué sentido?
Imagínate que yo te determino un crédito fiscal. ¿Ustedes creen que yo mismo que determiné el crédito fiscal en la misma casa otra autoridad va a decir efectivamente es ilegal esa determinación de ese crédito? Pues no, normalmente siempre declaran la legalidad de ese crédito fiscal porque es la misma autoridad, otro departamento, otra casa, otro cuarto, pero la misma casa. Entonces, en la práctica muchos abogados dicen que el recurso de revocación es una pérdida de tiempo. Hay un dicho que dice que cada quien habla como le va en la feria. Yo solamente estoy exponiendo los recursos que tiene el contribuyente, los medios de impugnación para impugnar ese crédito fiscal, por decirlo así. Entonces, ¿cuáles serían los puntos a favor y en contra? Uno en contra sería que esa autoridad fiscal, lo más probable es que declare la legalidad de ese acto. Es muy raro que mediante recurso de revocación tiene que ser una violación jurisprudencia de la Corte para que el mismo Fisco Federal deje sin efecto algún crédito fiscal determinado. Pero bueno, las ventajas que tiene. ¿Cuáles son las ventajas que tiene de interponer un recurso de revocación? Una de las ventajas que hay es que con la presentación del recurso de revocación, pues prácticamente se suspende el procedimiento administrativo de ejecución hasta en tanto no se resuelva. Es bien sabido por todos que una de las obligaciones que tiene el contribuyente cuando se va a un juicio fiscal es que tiene que garantizar el interés fiscal. En todos los casos, los contribuyentes, sean personas físicas o morales, cuando acuden a un medio de impugnación, en todos los casos tienen que garantizar el interés fiscal, a diferencia del Estado. El Estado no garantiza el interés fiscal porque se considera solvente, pero el contribuyente sí. Entonces, si te determinan 1 millón de impuestos, una diferencia, un crédito fiscal, cuando tú acudes al recurso de revocación, tienes el beneficio de no garantizar el interés fiscal hasta en tanto se te resuelva. ¿Y en qué plazo tú debes de presentar ese recurso de revocación? Lo tienes que interponer en el plazo de 30 días. ¿Me explico? Entonces, mientras dura el proceso para que se te resuelva ese recurso de revocación, no tienes que garantizar el interés fiscal. Esa es una ventaja, porque son 30 días. Ese recurso del cual estoy hablando, que es el primer medio de impugnación, es optativo. Si el contribuyente lo quiere agotar o no lo quiere agotar, queda a la discreción del contribuyente. Es decir, lo puede agotar o no lo puede agotar, ya queda a discreción. Yo les estoy dando algunos de los puntos a favor de que si lo presenta se suspende, porque son 30 días para promoverlo, y la siguiente instancia es el juicio contencioso administrativo, llamado juicio de nulidad. Es decir, si tu contribuyente interpusiste tu medio de defensa dentro del plazo de 30 días, cumpliste con todos los requisitos que te marca Código Fiscal y la autoridad fiscal te resolvió. Imagínate que tú lo presentas y ya pasaron 3 meses y no te ha resuelto tu recurso de revocación. Se considera que si tú presentado tu recurso de revocación y ya pasaron 3 meses y la autoridad no te resuelve, se considera que te resolvió en sentido negativo. Eso se llama ¿qué? Negativa ficta. Eso se llama negativa ficta. Es decir, pues te resolvieron de forma contraria a lo que tú solicitaste. O también te puede resolver el Fisco Federal de manera negativa, en el sentido de que es legal la determinación del crédito. Ok. Una vez agotado el recurso de revocación, que es ante la propia autoridad, tenemos otro medio de defensa que se llama juicio contencioso administrativo. El juicio contencioso administrativo se presenta ante las salas regionales del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Su servidor está en Coatzacoalcos, Veracruz. En mi caso, la sala competente para conocer de mi asunto se encuentra en la Sala Regional del Golfo. ¿Dónde está esa? En Jalapa, Veracruz, en la capital. En Jalapa tenemos la Sala Regional del Golfo.
como todo en la vida se está modernizando, por ahí ustedes escucharon al procurador Carlos Romero Aranda, y que acaba de haber un convenio de colaboración administrativa, así lo señala en un video que salió apenas este lunes, con el subprocurador fiscal federal de amparos, en el sentido que todos los amparos donde la Secretaría de Hacienda sea parte se van a tramitar en línea. Por ahí decían en algún grupo, creo que es en el penal fiscal, ahí donde está el buen amigo Jorge Nava, decían, pues ya no sabemos si los amparos se van a tramitar en línea o si los amparos se van a tramitar con la línea del Ejecutivo. Mi charla es académica, pero retoma algunas cosas prácticas, ¿verdad? Entonces tenemos modalidades, los medios electrónicos se están actualizando, entonces ese anuncio fue apenas el lunes. Entonces, en la siguiente instancia, que es el juicio contencioso administrativo, yo voy a presentar algo que se llama demanda y la voy a promover ante las salas regionales, o puedo promover algo que se llama juicio en línea. Es decir, hoy ya tenemos, no dije, pero el recurso de revocación se presenta por medio del buzón tributario. El buzón tributario fue como que el salvavidas para el SAT. El buzón tributario nació en el 2014, estamos en 2020, ya han pasado 6 años con el uso del buzón tributario. Y si ustedes me preguntan, ¿qué es el buzón tributario? Dice, según el 17K de Código Fiscal de la Federación, que es un sistema de comunicación entre el contribuyente y el SAT. Antes, todavía existe la notificación de manera personal. ¿Cuál es la notificación de manera personal? Pues la que van con una hoja, llenan el acta de notificación y van al domicilio. Y dice, entre otras cosas, siendo las tales horas del día tal, fulanito de tal se apersonó en el domicilio fiscal del Patito SADCB, tales y tales y tales. Eso es una notificación. Pero la exposición de motivos del buzón tributario, allá en diciembre del 2013, dijo que las notificaciones tenían un 81% de efectividad. Es decir, muchos abogados de los que señala nuestro señor presidente, por ahí ustedes han visto esos videos, ya ve que se refieren a los abogados fiscalistas, de esos abogados que hacen trampa y que promueven juicios y que ganan asuntos. Entonces, muchos interponían medios de impugnación en contra de las notificaciones y todas se venían abajo. Bueno, no todas, en su gran mayoría. Entonces, el uso del buzón tributario es un sistema de comunicación en el que hay una comunicación entre el SAT y el contribuyente. ¿Y qué creen? Ese asunto, que nació en 2014, llegó a la Corte y en octubre de 2016 la Corte lo declaró constitucional. Es decir, el SAT fue un salvavidas, el buzón tributario. Es muy raro que el SAT pierda un asunto por notificación mediante buzón tributario. Nos dice que si el SAT te manda una notificación y si tú no lo abres en el plazo de 3 días, en el cuarto día surte sus efectos. Eso significa que tú debes de estar al pendiente, así como tu correo electrónico, por decirlo así, pero se llama buzón tributario. Imagínate que te mandan un aviso al buzón tributario y no lo abres. Lo abres en 2 meses. Pues yo te quiero decir que tienes el recurso del llanto. ¿Cuál es el del llanto? Pues llorar, porque estás consintiendo el acto. Entonces, ojo, aquí deben de estar checando las empresas los buzones tributarios. Pero regresamos a nuestro ejemplo del juicio contencioso. Ya me fue mal en el recurso de revocación. Mi siguiente instancia es el juicio contencioso administrativo ante la sala regional. Yo lo puedo promover mediante la forma tradicional. ¿Cuál es la forma tradicional? En papel ante la sala. O lo puedo promover electrónicamente, llamado en línea, ante una sala especializada de juicios en línea que tiene su sede en la Ciudad de México. Aquí ya depende de cada abogado. Aquí de cómo ha obtenido sus resoluciones. Si te está yendo bien en la sala del tribunal
en la sala regional del Golfo o la sala que le compete a cada contribuyente, dependiendo del domicilio fiscal donde tenga, pues si te está yendo bien, ¿para qué vas a ir a la instancia de juicios en línea? Hoy en día nosotros como firma profesional que nos dedicamos al litigio fiscal, tenemos como que un 50 y 50. 50% de juicios los hemos promovido en la forma tradicional en papel ante una sala regional del Golfo llamado tradicional, y hemos promovido otros tantos en línea ante la sala especializada de juicios en juicios en línea. Entonces, últimamente, esto sí es parte de lo que nosotros hemos obtenido. Ahorita hemos comentado con muchos abogados, ahí Jorge Nava forma parte de un diplomado, y un amigo de Tijuana dijo, esta palabra es de él, pero tiene fondo. Él decía, un abogado fiscalista muy brillante de Tijuana, que nos está impartiendo unos módulos en un diplomado, él dice lo siguiente, muy brillante, referente a nivel nacional igual. Él decía, hoy en día el contribuyente ya no litiga los asuntos contra las autoridades, hoy ya los litiga contra los tribunales. ¿Se pueden imaginar? Vuelvo a repetir la idea. Hoy en día los contribuyentes ya no litigan los asuntos contra las autoridades fiscales, hoy lo litigan contra los tribunales. No sé si haya línea, esto que estoy diciendo no tiene ningún sustento jurídico como tal, pero es propio del litigio, porque nuestra formación es el litigio. Soy académico, soy maestro, doy clases, formo parte de la Academia de Derecho Fiscal, pero también litigo asuntos. Eso me permite tener como que una visión un poco completa entre dar clases, entre ser académico, pero también entre ser litigante, lo que resuelven los tribunales. Entonces esta novela se llama Lo que callamos los abogados. Últimamente la justicia en México decía hoy un buen amigo de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, René Ruiz Rojas, en un diplomado, otro diplomado, y decía, antes el contribuyente era 90% de gana en los tribunales con el 10% de las autoridades. Hoy las autoridades ya andan como en un 50-50 o un 60-50 o un 70-50. O sea, cada vez ganar un asunto en los tribunales en materia fiscal está costando más trabajo. Esto lo digo desde la práctica profesional de litigio. Tenemos el juicio contencioso. ¿Qué pasa si en el juicio contencioso administrativo no me llega a ir bien? Imagínense que la sala, bueno, ahí tenemos algo que se llama un juicio sumario, que es una cantidad menor, cerca del 1,000,000 de pesos. Eso se tramita. Hay un juicio contencioso que se llama en la vía sumaria, es más corto, se acortan los plazos. También hay otro juicio contencioso que se llama juicio de resolución exclusivo de fondo, que tiene que ver con atender el fondo del asunto. Ustedes saben que en materia jurídica tenemos fondo y forma. Ustedes han escuchado eso. Violaciones de fondo, violaciones de forma. ¿A qué se refiere eso de fondo y forma? O el fondo sobre la forma o la forma sobre el fondo. Pues no es otra cosa que en el crédito fiscal el fondo es, si me revisaron alguna contribución, es el cálculo quizás estuvo mal, revisaron alguno de los elementos del impuesto y da como resultado el crédito fiscal. Eso se llama fondo, porque estás haciendo la determinación en alguno de los elementos del impuesto. Pero si vas a hacer violaciones, quizás donde el fisco federal, los auditores, los visitadores no tenían competencia para valorar, son agravios de forma. Entonces, eso es de fondo. Si nosotros hacemos valer solo conceptos de fondo, se va a tramitar el juicio contencioso en resolución exclusiva de fondo. Entonces, imagínense que yo promuevo ese juicio contencioso administrativo y ese se presenta ante las salas regionales de los tribunales. Hasta ahí, el recurso de revocación y el juicio contencioso administrativo, estamos ante la presencia de el Poder Ejecutivo, porque son tribunales administrativos.
en esa división de poderes que les hablé al inicio, que tenemos poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial, tanto el recurso de revocación, tanto el juicio contencioso administrativo, pertenecen al poder ejecutivo, son autoridades administrativas, son órganos que dependen del poder ejecutivo, que sus sentencias son obligatorias, son vinculatorias, o sea, son obligatorias de acatar, pero pertenecen del poder ejecutivo. Si me llega a ir mal en el juicio contencioso administrativo, tengo otro medio de impugnación, y hasta aquí ya llevo 3. Recurso de revocación, que se regula por el Código Fiscal de la Federación, el juicio contencioso administrativo, que se regula en la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, y tengo la última instancia. ¿Cuál es la última instancia? Algo que se llama el juicio de amparo. Yo sé que aquí estoy en un centro de capacitación virtual universitario, sé que tengo aquí alumnos, no sé de qué semestres o de qué cuatrimestres, pero sé que aquí tengo a varios alumnos. Cuando ustedes lleven la materia de amparo, o si ya la llevaron o la están llevando, pongan atención a esas clases, porque el amparo es una de las materias. Todas las materias son bonitas, pero la materia de amparo es de las primordiales, porque ya sea que tú te dediques al civil, ya sea que te dediques al mercantil, sea que te dediques al laboral, sea que te dediques al penal, finalmente todas las materias van a acabar ¿dónde? En amparo. Todas las materias, lo vuelvo a repetir, van a acabar en amparo, y el amparo se promueve ante el Poder Judicial de la Federación. El amparo tiene 2 modalidades. Tenemos un amparo indirecto que se promueve ante los juzgados de distrito. ¿Cuál es el fundamento del amparo? Artículo 103 y artículo 107 de la Constitución Federal. Artículo 1 de la Ley de Amparo. ¿Y qué creen? Tenemos una nueva Ley de Amparo. Bueno, eso de nueva no es tan nueva. Es del 2 de abril del 2013. 2 de abril del 2013. ¿Cuántos años han pasado? Del 2013 al 2020 han pasado 7 años. Pero la ley de amparo que teníamos antes era de 1936. Esta nueva ley de amparo contempla cosas maravillosas. Hoy ya se habla de un interés legítimo, hoy ya se habla de que el amparo procede contra actos de particulares cuando sean equivalentes a los actos de autoridad cuando se refieran a normas generales. Entonces, hoy ya tenemos amparos colectivos, es una chulada hoy el amparo, digo, con sus salvedades, me queda claro. Entonces, tenemos otra instancia, pero ya no es el Poder Ejecutivo, ya es el Poder Judicial. Prácticamente tenemos, en ese ejemplo que yo les puse, de que ese fisco federal tiene facultades, de que promovemos el recurso, nos va mal en el recurso de revocación, promovemos un juicio contencioso, perdemos el juicio contencioso, tenemos una instancia, una última instancia que se llama juicio de amparo. Y el juicio de amparo que procede en ese caso sería un juicio de amparo directo. Ese se promueve ¿dónde? Ante los tribunales colegiados de circuito, que son los órganos inferiores a la Suprema Corte. Debajo de la Suprema Corte tenemos a los tribunales colegiados de circuito según el artículo 94. Si bien es cierto, tenemos a los tribunales electorales, pero esa solamente tiene competencia de manera electoral. Entonces, lo que procede en ese medio de impugnación en materia fiscal sería el amparo directo ante un tribunal colegiado de circuito. Es el que tiene competencia. ¿Y cuál es la materia de amparo? Bueno, según el artículo 103 y 107 constitucional y primero de la ley de amparo, dice que el amparo solamente va a estudiar aspectos de constitucionalidad y hoy convencionalidad. Me queda claro que también pueden ejercer tienen esa obligación todos los tribunales del país, porque cambió el control concentrado a un control difuso. Es otro tema que no voy a entrar ahorita porque estoy hablando de medios de impugnación y la materia da para platicar más. Pero bueno, entonces, ¿qué competencia tiene el amparo? Estudia temas de constitucionalidad. Cuando ustedes escuchen a sus maestros hablar acerca de eso, es un tribunal de constitucionalidad,
habla de materia de amparo, habla de tribunales colegiados, si estamos en presencia de un amparo directo, o si estamos en presencia de un amparo indirecto, estamos en presencia de juzgados de distrito, porque ustedes han escuchado tribunales de constitucionalidad, y dice, ¿cuáles son esos? Pues los que estudian el amparo. ¿Cuál es la competencia de amparo? Materia de constitucionalidad, materia de convencionalidad. Cuando estudiamos, nos enseñaron hace muchos años que la materia de amparo es un medio de control constitucional porque defiende, entre otras cosas, así me lo enseñaron hace muchos años, la Constitución. A todos nos enseñaron que la Constitución por encima de todo. No me voy a meter ahorita con la pirámide kelseniana ni con la contradicción de tesis 293 diagonal 2011 para no meterme en ese sentido, porque no sé si sus maestros ya les enseñaron que la pirámide kelseniana o la jerarquía de leyes pues ya no es la que nos enseñaron, Ya hay una contradicción de tesis 293 diagonal 2011 que pareciera que esa pirámide kelseniana ya quedó obsoleta, Entonces tenemos un artículo 133 que nos habla de la supremacía constitucional. Imagínense que nos va mal en el amparo. Ya termino en 5 minutos, voy a ser respetuoso de los tiempos. Qué bueno que no tomé el material y me la aventé a capela, porque si no, de todas maneras no me iba a dar tiempo. Imagínense que nos fue mal en recurso de revocación, nos fue mal en juicio contencioso, nos fue mal en amparo. La ley de amparo es la que regula el juicio de amparo. Esta ley que les hablo del 2 de abril de 2013 es una nueva ley que tiene que ver con las reformas que se dieron en junio de 2011. ¿Qué pasa? Esa ley de amparo en el artículo 80 contempla 3 recursos, contempla 4. Recurso de revisión, recurso de queja, recurso de reclamación, y hay un cuarto que se llama recurso de inconformidad que tiene que ver con el cumplimiento de las sentencias. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el medio o el recurso que prosigue después de que nos haya ido mal en el juicio de amparo? Es el recurso de revisión. El recurso de revisión en amparo directo, quien tiene competencia es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Imagínense, un asunto donde intervino la Secretaría de Hacienda, donde nos fuimos a un recurso de revocación, nos fuimos a un juicio contencioso, nos fuimos al amparo, en todas las instancias lo perdimos. La última instancia es el recurso de revisión en amparo directo. Ese se estudia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero para que llegue ese asunto se tienen que cumplir algunos requisitos, como cuál: importancia y trascendencia del asunto. Tiene que ver con la interpretación de un artículo de la Constitución. No vamos a hacer valer nada de legalidad. Los tribunales de legalidad es Tribunal Federal de Justicia Administrativa, no nada más. Pero ya amparo es Tribunal de Constitucionalidad. Y obviamente que por excelencia la Suprema Corte son temas de constitucionalidad. Ahora, si les va mal en el recurso de revisión en amparo directo ante la Suprema Corte, el recurso que sigue es el recurso del llanto. Es decir, pues llorar, porque ya perdieron todas las instancias. Entonces, estimados amigos, colegas, alumnos, maestros, juristas, esos son los medios de impugnación que tenemos en México en materia fiscal, precisando, materia fiscal. Ya cada quien depende si agota o no el recurso, si se va al juicio. Cada quien evalúa, si sabe que tiene un concepto de fondo, pues dice, no, pues yo me voy al recurso y ahí lo voy a ganar. O dice, no, directamente me voy al juicio, ¿para qué voy a perder tiempo en el recurso? Pero tengo el beneficio de no garantizar. Pero ¿qué pasaría si es el día 30 y llega un cliente con ustedes y son las 8 de la mañana y le dice, traigo un crédito fiscal, y usted es el abogado y dice, ¿y cuándo se lo notificaron? Pues hace como 1 mes y medio. Y usted saca su agenda y cuenta el plazo y dice, hoy es el día 30 y de acuerdo a Código Fiscal tengo 30 días, hoy vence.
pues no se preocupe, porque quien conoce la ley, digo, no me estoy ubicando en el supuesto que señala Andrés Manuel López Obrador, ¿verdad? Que los abogados fiscalistas son tramposos, pero el mismo Código Fiscal me señala que yo puedo promover un recurso de revocación simplificado y el fisco federal me va a requerir para que en el término de 5 días yo haga bien mi recurso, cumplimente mi recurso. ¿Y qué estoy ganando? Pues tiempo, porque si me da 5 días en lo que mando el recurso, en lo que me contesta y me dan los 5 días, pues ya pasaron por lo menos 10, 15 días y en 10, 15 días puedo hacer un recurso de revocación. ¿Es legal? Es legal. Entonces vean que esto ya depende también de la práctica de cada abogado. Espero haber abonado en esta noche, ya son las 9:01. Tomé temas generales, son conferencias de 1 hora, me queda claro, no se entra al detalle como tal, pero prácticamente esas son las instancias que tenemos o los medios de impugnación: recurso de revocación, juicio contencioso, amparo y última instancia el recurso de revisión en amparo directo. Fuera de eso ya no tenemos ningún otro medio. Sé que no es una clase de defensa fiscal, sé que no es una clase de conceptos, de agravios, pero el tema da para más. La materia fiscal es muy extensa y algo con lo que me quiero despedir es: la materia jurídica es una de las materias que más se actualizan. Para quienes incursionaron en esta carrera y hoy se lamentan, es que como las matemáticas o las exactas, que 2 más 2 son 4 y son exactas, en materia jurídica no. Cada semana se están emitiendo tesis aisladas y jurisprudencias y 2 tribunales ya no se pusieron de acuerdo y vino un tribunal superior para efectos de establecer una jurisprudencia por contradicción de tesis. Entonces vemos que los tribunales tienen criterios diferentes. Es interpretación aquí en materia jurídica. Interpretación. Conforme tú elabores, argumentes un buen concepto de impugnación, un buen agravio, un buen concepto de violación, vas a tener buenos resultados. Por lo menos tienes la confianza de que puedes obtener un buen resultado. Pero si no promueves un medio de defensa con un buen argumento sólido, entonces tienes menos probabilidades de ganar un asunto o de tener éxito en la defensa de un crédito fiscal. Entonces, esta ha sido mi participación, ha sido muy breve, el tema da para más, pero espero haber abonado algo a su formación académica o a su formación profesional. Bueno, por mi parte es todo, son 9:04, tengo agendado de 8 a 9 con ustedes y muchas gracias por la invitación y estoy abierto a las preguntas. Maestro, buenas noches. Buenas noches. Felicidades por su excelente exposición, maestro. Muy clara. Muchas gracias. Y quisiera pedirle su opinión. Están enviando correos para actualizar datos. ¿Qué opinión le merece, maestro? Muchas gracias. Sí. Bueno, el Fisco Federal ahorita está mandando 2 invitaciones. Sí, tiene razón. Una es para actualizar datos al RFC que tiene que ver con el artículo 27 de Código Fiscal, y hay otro que está mandando que es una invitación para tener una entrevista electrónica vía Teams. Entonces ya unos contribuyentes aquí en Coatzacoalcos ya están atendiendo esas invitaciones. Son invitaciones. Saben que las invitaciones son como las idas a misa, dicen: si vas bien y si no vas, también no te haces acreedor a ninguna sanción. Pero respondiendo a su pregunta, el artículo 27 nos habla de que hay que tener actualizados los datos en el Registro Federal de Contribuyentes. Si no implica ningún acto de fiscalización y es menester tener actualizado la base de datos en el SAT, pues digo, hay que hacerlo, dependiendo cuál sería esa actualización, porque estaba la obligación de actualizar el dato de los socios, de las personas jurídicas en el Registro Federal de Contribuyentes. Pero mi consejo es acercarse, y si tiene que ver con una actualización que debo de hacer y que está contenida en el 27, pues hay que hacerla.
Es una actualización. Sí, maestro. Qué amable, muchas gracias, Sí. maestro. ¿Alguna otra pregunta? Estoy abierto a sus preguntas. Profesor. A ver, dígame. Es únicamente recordar, porque no escuché muy bien, el recurso que interpone cuando se vencen los 30 días hábiles para promover la revocación. Mencionaba ahí un recurso para dar un poquito de tiempo, nada más que no. Bueno, te explico. Cuando a mí me determinan un crédito fiscal, yo tengo 30 días hábiles para promover un medio de defensa. El medio de defensa que tengo es el recurso de revocación, que es optativo. Lo puedo agotar o no lo puedo agotar, pero tengo 30 días para el recurso de revocación y tengo 30 días para el juicio contencioso administrativo. En ambos tengo 30 días, en ambos. Obviamente que los días inhábiles para el tribunal son diferentes a los del SAT. Varían entre 1 o 2 días. A veces coincide. Por ejemplo, ahora que fue 16 de septiembre, el tribunal fueron inhábiles 14, 15 y 16. Es decir, y para el SAT, pues nada más fue inhábil el día 16. O sea, ahí tenemos 2 días de variaciones. Es decir, siempre para el tribunal vamos a tener 2 días, a lo mucho 3 días de los demás, a diferencia del recurso. Pero si son los 30 días que coincidan, vamos a poner de esas fechas que no hay días inhábiles disparejos, que sean los mismos 30, y viene un contribuyente y me dice, ¿sabes qué? Hoy se me vence la impugnación de este crédito fiscal, hoy son los 30 días. ¿Yo qué voy a hacer? Yo no voy a agarrar en ese momento y voy a hacer un recurso de revocación de 20, 30, 40, 50 hojas. ¿Sabes qué voy a hacer? Un recurso de revocación simplificado en una hoja. En una hoja. ¿Qué voy a hacer? El patito feo SADCB, con fundamento en el artículo 116 de Código Fiscal, vengo a interponer formal recurso de revocación con fundamento en el artículo 116 de Código Fiscal de la Federación. Hechos, no le pongo nada. Agravios, no le pongo nada. Pruebas, no le pongo nada. Y lo firma el contribuyente. ¿Qué va a pasar cuando reciba el SAT ese recurso en mi último día que yo lo presenté? Porque lo tengo que presentar. Ustedes saben que en materia jurídica, en materia legal, los términos son fatales. Entonces, yo promuevo el último día y va a decir el fisco federal, este cuate promueve un recurso sin nada, pero yo a sabiendas de la ley, porque sé que el fisco federal no te puede desechar tu recurso. Forzosamente, por ley, te tiene que requerir para que tú cumplimentes tu recurso. ¿Y cuántos días te da? 5. Es decir, cuando le llegue, lo va a abrir como al día 3, 4, 5. Cuando me requiera ya pasaron otros 2 días. Y cuando me lo notifique a mí, vía buzón tributario, imagínate, si el buzón tributario, el Código Fiscal me dice que si yo no abro una notificación al 4.º día hábil surte efectos, yo lo abro hasta el último día. Entonces ya gané 4 días más el tiempo que lo mandé, que me lo mandó, y yo tengo, una vez que abrí esa notificación, tengo 5 días. Prácticamente gano como 15, 20 días. Y en 15, 20 días yo ya estoy trabajando de antemano con mi recurso, ya estoy formulando mis agravios, estoy diciendo aquí la autoridad violó el artículo tal, aquí ¿me explico? Entonces yo puedo promover un recurso simplificado, sin agravios, sin hechos, sin pruebas, y es legal. Y tengo asuntos donde se han ganado créditos millonarios con un recurso simplificado de una hoja. Una hoja. Eso te lo da el litigio y el conocimiento de la ley, sí, claro. Y es legal, no estamos hablando aquí de cosas raras, no, es legal. Todo es legal, porque sé que la ley me permite cumplimentar mi recurso. Me da 5 días el Código Fiscal. Pues muchas gracias. Sí. Muy buena exposición. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta con toda la confianza? Si me permite, maestro. Sí, claro. Hay un convenio entre el Poder Judicial con la Secretaría de Hacienda, maestro, por cuanto ya la firma. Ajá. ¿Tendrá algún efecto fiscalizador que tenga ese convenio para las firmas
Es, abogados o de los... no, ese convenio pues es para promover los amparos ahorita en estos tiempos de pandemia pues todavía en algunas, por lo menos aquí en Coatzacoalcos tenemos semáforo rojo. No, ninguna. Digo, hoy el uso de la firma electrónica se ha extendido a un sinnúmero de, ¿cómo le podemos decir? De trámites administrativos ante dependencias como el IMSS, el SAT, hoy Poder Judicial de la Federación. Es más, con la misma firma electrónica yo tengo que ir a una sala regional del Golfo para tramitar unas claves para que yo pueda tramitar mi juicio contencioso en línea. Pero sí, hoy el uso de la firma electrónica ya va en aumento. O sea, ya la ley de firma electrónica avanzada es del 2007, 2008, pero sí, se ha ido ampliando, pero no tiene ninguna repercusión como tal fiscal. Gracias, maestro. Qué amable. Sí. ¿Alguna otra duda que tengan? Espero haber sido... Fui un poco rápido porque pues ustedes saben que el tema, la hora y hablamos temas generales, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Pues si se puede, abusando un poquito, maestro. A ver. Para promover el juicio en línea, Ajá. ¿quién firma? ¿El contribuyente? ¿Firma el abogado? Pero, maestro, para tener la firma, ¿cómo le haríamos ahí para que puedan promover el juicio en línea? Ah, bueno. Ya sea el contribuyente o el propio... ¿Cómo sería ahí? Pues yo te explico porque yo fui, bueno, en este momento yo soy representante legal de la firma Grupo LIM Bufete Jurídico Fiscal SC. Yo soy el representante legal. Fui a dar clases antes de que iniciara la pandemia, como en enero, febrero, fui a dar clases a Comitán, Chiapas, y bajé a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a la sala regional Chiapas, Tabasco, y ahí tramité en oficialía de partes, tramité mi firma con la cual promoví. Es más, o sea, tengo un juicio, su servidor promovió un juicio contencioso administrativo en la sala especializada de juicios en línea. Yo hice el trámite en la sala regional Chiapas, Tabasco. Es decir, yo llevo un USB o una USB y ahí llevo mi firma electrónica y voy a cualquier sala regional, tramito mi firma, mis claves, con esa clave yo promuevo mi juicio, adjunto, todo es en línea y lo promuevo. Y en este momento tengo un juicio promovido ante la sala especializada de juicios en línea con sede en la Ciudad de México y estoy en espera de la resolución. Pero sí, se tramita en cualquier sala, en cualquier oficialía, de cualquier sala a nivel nacional. Es decir, el hecho de que yo promueva en México, yo puedo tramitar las claves en cualquier oficialía, de cualquier sala regional. Así es. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, maestro. ¿Alguna otra pregunta? Pues bueno, si no hay otra pregunta, espero haber cumplido las expectativas de la ponencia y me reitero a sus órdenes, su servidor. Profesor. A ver, dígame. Profesor. Dígame. Perdón. Sí, no. Disculpa. Adelante. Aprovecho nada más un comentario. Dígame. Fíjese que su servidor, obviamente trabajamos en la administración pública, en un órgano interno de control. Ah, ok. Una sala del Tribunal Federal de Justicia Administrativa Sí. otorgó la suspensión provisional y definitiva de la ejecución de la sanción económica, pero sin que garantizara el servidor público, obviamente en términos del Código Fiscal de la Federación. Su argumento fue que se violentaba una de las garantías al servidor público y era de interés particular, y se le violaría y se le vulneraría, o sea, como que hizo una defensa muy, no es a comentario, ¿no? Sí. Y para ventilar nada por el estilo, pero nunca había yo visto que se le otorgara a una persona la suspensión de la ejecución, obviamente, del crédito fiscal, sin que garantizara en términos del Código Fiscal de la Federación. Bueno, ahí va un comentario a lo que señalas, mi estimado.
Fíjate que hace años nosotros promovíamos precisamente ante el tribunal algunas multas, y por ahí había un criterio entre multas administrativas y multas fiscales. Entonces, vaya a ser que sea el criterio que, como sea responsabilidad administrativa de los servidores públicos, se ubiquen en las multas administrativas. Por ahí hay un criterio, no sé si siga vigente, pero con respecto a ese tema, pero vale la pena apuntar también que, así como me he topado con sentencias que a veces dejan mucho que desear, también hay algunas sentencias que son una chulada de sentencias, en el sentido de que te abonan, tiene argumentación, son ricas en argumentación. Por ejemplo, les comparto, el año pasado salió una sentencia de la Sala Especializada en Juicios en Línea, donde, y esto le rompe el esquema a los estudiantes que sus maestros le están enseñando, por ejemplo, los plazos para las visitas domiciliarias. Me tocó ir a Chiapas a dar seminario de Código Fiscal de la Federación, y yo les dije a los chicos, pues miren chicos, ¿cómo les explico estos temas? Les voy a decir lo que dice Código Fiscal, pero también les voy a decir lo que los tribunales han opinado respecto a estos temas. Puede ser que rompa el esquema con lo que sus maestros les han enseñado. Y les mostré una sentencia del año pasado, de la Sala Especializada en Juicios en Línea, donde el SAT inició una visita domiciliaria y no notificó la resolución en el plazo de 12 meses. Yo sé que eso le va a rebotar a algunos, porque les enseñaron que la revisión se hace en 12 meses. Y de ahí tiene, de acuerdo al 50 de Código Fiscal, 6 meses para determinar el crédito fiscal. Pero esta Sala Especializada en Juicios en Línea, que espero que vuelva a esos años, les voy a decir algo. Últimamente no sé qué esté pasando, se los digo así, sinceramente, no sé qué esté pasando, pero no están dando nulidades lisas y llanas. No sé qué está pasando, me preocupa como litigante. Entonces, el año pasado todavía dio una sentencia donde aplicó una jurisprudencia de la segunda sala. Les voy a dar algo que vale oro. Lean y estudien y chequen la jurisprudencia 63 diagonal 2008 de la segunda sala de la Corte. Estudienla bien, y hay muchas sentencias en ese sentido, nulidades lisas y llanas. Esta Sala Especializada hizo una analogía, porque esa le aplica a las revisiones de gabinete, pues hizo una analogía para visita domiciliaria y declaró la nulidad lisa y llana. Yo me quedé sorprendido, porque eso lo rompe el esquema a los maestros que vienen enseñando Código Fiscal de la Federación. Cuando te dicen que dura 12 meses la visita, y después del acta final tiene 6 meses en términos del artículo 50 para determinar el crédito fiscal. ¿Qué haces ante eso? Entonces, sí, me queda claro que luego hay sentencias, hombre, que hay que prenderles una veladora. Pero es muy interesante la materia fiscal. Muy, muy interesante. Pues bueno, si no hay otra pregunta, pues agradezco la invitación y me despido ahora sí, para efectos de ya no detenerlos más, pero creo que nos quedamos todos picados, ¿verdad? Así es, así es. Hola doctor, yo solo tengo una pregunta. Dígame. Mi nombre es Alicia. ¿Habrá la manera de que usted nos pueda proporcionar alguna información, un correo para futuras ponencias, cursos que se imparta? Fíjense que en el material que les va a dar el amigo, bueno, yo lo compartí con el maestro Rosbel, ahí en la penúltima diapositiva, en la última, están mis datos de Face, de correo electrónico, pero aquí lo voy a poner antes de que, aquí lo pongo, aquí le pongo mis datos.
en el chat. Ahí viene, ahí se los mandé. El que no pude abrir, pero ahí está, luis.holguin@grupoholguin.com.mx. ese es mi correo, y manejo una página en internet, de Facebook, de YouTube, algo que le he denominado Aula Universitaria. Ahí comparto las clases con los alumnos de diferentes materias. Es Aula Universitaria, son las clases que imparto en línea, y las grabo y ahí las subo de diferentes tópicos, pero sí, mi especialidad es el fiscal, y ahí el material señala algunos conceptos interesantes. Muchísimas gracias, doctor. Excelente ponencia. Buenas noches. Muchas gracias. Pues bueno, estoy esperando a quien vaya a cerrar para efectos de no tenerlos más tiempo aquí. O sea, Disculpe, maestro. Sí, dígame. ¿Dijo jurisprudencia 63-2008? Diagonal 2008 de la segunda sala. Fíjense, Segunda sala. Okay. de la segunda sala de la Corte, la 63, diagonal 2008. Y a veces el rubro te sorprende, cuando el rubro es diferente a lo que tú necesitas, y lo que tú necesitas a veces está en el cuerpo de la jurisprudencia y no lo encuentras en el rubro, y te quedas un poco maravillado, porque esa jurisprudencia de la segunda sala de la 63 habla del amparo indirecto, y se ha aplicado para juicio contencioso. O sea, no se vayan con la finta de que nada más lo que encuentres en el rubro es lo que te va a servir. Muchas veces el cuerpo de la jurisprudencia trae oro molido. Así es. Pues bueno. Bien, maestro, pues agradecerle el tiempo que nos ha brindado en esta noche. Como siempre, un agasajo poder escucharle. Y pues bueno, pues con esto nos despedimos. No sé si quisiera hacer a lo mejor tal vez un último comentario de despedida para cerrar ya esa transmisión. Bueno, pues me dio mucho gusto compartir con ustedes este tópico. Sé que una hora no es suficiente. La materia fiscal da para más. Me quedé muy corto. Yo creo que una hora hay que hablar de recurso, otra hora hay que hablar de juicio, y otra hora hay que hablar de amparo, y otra hora hay que hablar de tips y estrategias, y cómo se atienden las visitas, y muchas cosas, ¿no? Pero la materia fiscal es una de las más cambiantes año con año. La ley fiscal, vienen reformas interesantes, el Estado mayor control como siempre en código fiscal, mayores reportes, mayor información. Hoy ya se eleva a código fiscal el uso de esas herramientas tecnológicas para tomar fotografías de activos y bienes de la empresa, y no solamente durante el desarrollo de la visita, sino también para los actos de notificación en términos del 137. Eso significa que para todas las notificaciones, eso es lo alarmante, eso es lo que alarma. O sea, ya no nada más durante el desarrollo de una visita, sino también para cualquier notificación. Entonces, el Estado pues quiere más dinero, más recursos, más dinero, más impuestos. La cuestión del petróleo ha ido a la baja, y cada vez más se necesitan más recursos, y el Estado cada vez pone más la atención en los temas tributarios. Entonces, no dejen de estudiar. Mañana ya se publican el otro paquete de tesis aislada y jurisprudencia de los tribunales, y así es la vida del jurista, así es la vida del estudiante, del maestro. No dejen de leer. Es una disciplina que necesita mucho estudio y mucha dedicación. Por mi parte es todo. Me reitero a sus órdenes. Muchas gracias, fue un gusto estar con ustedes, y pues estamos pendientes. Buenas noches. Buenas noches a todos y todas, muchas gracias. Y buenas noches, mañana nos vemos. Buenas noches, doctor, gracias. Hasta luego. Buenas noches, doctor, gracias. Hasta luego, sí. Buenas noches, gracias. Buenas noches.